Hermanos míos, la verdadera paz reside en la quietud del alma. No busquen la luz en el mundo exterior, sino dentro de sus corazones. Hay vidas que parecen nacer para el ruido del mundo, y otras, muy pocas, nacen para el silencio que transforma. En los inmensos desiertos de Palestina, donde la noche cae como un manto de eternidad y los vientos antiguos parecen repetir oraciones olvidadas, surgió un hombre que comprendió que la verdadera grandeza no está en ser visto, sino en dejar que Dios sea visto a través de uno. Su nombre fue Sabás, un niño capadocio que el mundo pudo considerar insignificante, pero que Dios estaba formando para ser faro, guía y padre de generaciones enteras de monjes. Hoy te invito a entrar en una historia donde la soledad no es abandono, sino escuela, donde las lágrimas son semillas de santidad, y donde un corazón dispuesto puede convertir un desierto árido en un lugar habitado por la presencia divina. La vida de San Sabás no es solo un relato antiguo, es un llamado silencioso a cada uno de nosotros, para recordar que aún en los tiempos más turbulentos, Dios sigue levantando almas fuertes que sostienen al mundo con su oración. Prepárate para caminar por senderos de roca y silencio, para escuchar lo que escucharon los padres del desierto, y para descubrir cómo un hombre humilde se convirtió en uno de los pilares de la espiritualidad oriental, fundador del imponente monasterio de Mar Saba y defensor incansable de la verdadera fe. Esta es la vida de un santo que eligió perderlo todo para ganarlo todo. Esta es la historia de San Sabás de Capadocia. Para comprender la grandeza espiritual de San Sabás, es necesario detenernos un momento en el mundo que lo vio nacer. Corría el año 439, y el Imperio Romano de Oriente vivía una época de contrastes profundos. Por un lado, la fe cristiana se había consolidado como columna de la vida pública. Por otro, surgían intensas controversias teológicas que dividían regiones enteras. El eco de los concilios de Efeso y Calcedonia resonaba en las ciudades, en los monasterios y hasta en los palacios imperiales, dando forma a debates que no solo influirían en la espiritualidad de la época, sino en el futuro mismo de la Iglesia. En este escenario convulso, en Moutalasque, una localidad humilde de Capadocia, nació Sabás. El mundo que lo esperaba no era sencillo. Su familia, aunque noble, estaba marcada por tensiones constantes. Sus padres, Juan y Sofía, se amaban poco y discutían mucho. Finalmente, cuando él todavía era muy pequeño, la separación se volvió inevitable. Sabás quedó entonces al cuidado de sus tíos, en un ambiente donde la dureza parecía ser la única forma de educación. En vez de encontrar la ternura de un hogar estable, este niño creció entre disputas familiares, incomprensiones y exigencias excesivas. A simple vista, parecía un niño destinado a vivir en la sombra emocional de los adultos que lo rodeaban. Pero Dios ya había puesto una semilla distinta en su corazón, una sed profunda de paz, una inclinación natural hacia el silencio y una madurez espiritual que sorprendía incluso a quienes lo observaban sin entenderlo. Mientras el imperio discutía sobre definiciones de fe, mientras ciudades enteras se agitaban entre doctrinas y rivalidades, el pequeño Sabás comenzaba un viaje interior que lo conduciría, años más tarde, a los desiertos de Palestina. Su historia no surgió del éxito ni de la comodidad, nació de la fragilidad, de la soledad y de una infancia marcada por la falta de afecto. Y sin embargo, fue precisamente esa herida inicial la que lo hizo capaz de abrazar, con una pureza extraordinaria, el llamado radical de Dios. El desierto aún lo esperaba, pero la siembra ya había comenzado. La infancia de Sabás fue la continuación natural de aquel comienzo turbulento que marcó su nacimiento. Tras la separación de sus padres y la frialdad de sus parientes, el niño creció en un ambiente donde las palabras duras eran más frecuentes que las muestras de cariño. Sin embargo, lejos de endurecer su corazón, esa realidad sembró en él una sensibilidad especial hacia la paz, el silencio y la presencia de Dios. Allí donde otros niños buscaban ruido, compañía o juegos, Sabás buscaba quietud. Había en él un instinto espiritual, casi inexplicable para su edad, que lo llevaba a refugiarse en lugares apartados para orar en secreto. Con el tiempo, viendo que no lograban domesticar su carácter sereno y reservado, sus tíos decidieron enviarlo al monasterio de Flaviana, pensando que la rigidez de la vida religiosa lo corregiría. Pero lo que para ellos era un correctivo, para Sabás fue una revelación. Al llegar al monasterio, encontró algo que jamás había experimentado, un espacio donde el silencio no era castigo, sino puerta, donde la obediencia no era humillación, sino escuela, donde el corazón podía descansar sin miedo. Los monjes, acostumbrados a ver jóvenes rebeldes o inseguros,
quedaron sorprendidos ante la madurez de aquel niño capadocio. Sabás aprendía rápido, escuchaba sin cuestionar, trabajaba sin protestar. No buscaba sobresalir, pero su modo de vivir llamaba la atención. Parecía comprender que la verdadera libertad no consiste en hacer lo que uno quiere, sino en entregarse plenamente a Dios. Sus días transcurrían entre oraciones, tareas humildes y una profunda vida interior que nadie le había enseñado, pero que él abrazaba con naturalidad. En ocasiones, los monjes lo encontraban despierto antes del amanecer, ya en actitud de oración, contemplando el cielo con la serenidad de quien ha encontrado un lugar seguro. Lo que otros veían como una rutina monástica, él lo vivía como un encuentro vivo, personal y amoroso. Mientras otros jóvenes soñaban con volver a sus hogares, Sabás soñaba con avanzar más en el camino de Dios. Su infancia, marcada por abandono y separación, se transformaba ahora en una preparación silenciosa para la radicalidad que vendría después. Dios estaba edificando, piedra por piedra, la fortaleza interior de un hombre que un día sería guía espiritual para miles, fundador de monasterios y defensor de la fe en tiempos turbulentos. En aquel niño, aún desconocido para el mundo, comenzaba a gestarse uno de los gigantes del monacato oriental. La vida monástica había empezado para Sabás casi por accidente, pero con el paso del tiempo se transformó en un camino que él abrazó con una convicción inquebrantable. Aquellas jornadas de oración, silencio y trabajo que vivió desde niño no hicieron sino fortalecer una sensibilidad espiritual que ya estaba sembrada en él. En el monasterio, Sabás no solo encontró disciplina, encontró el pulso de un amor que lo llamaba cada día con más claridad. Era como si Dios mismo lo hubiera tomado de la mano desde su infancia herida para conducirlo, paso a paso, hacia una vocación extraordinaria. Cuando entró en la adolescencia, ese llamado se volvió imposible de ignorar. Muchos jóvenes habrían sentido nostalgia de la vida familiar, pero Sabás había descubierto un hogar más profundo, uno que no dependía de afectos humanos inestables, sino de la certeza de que Dios lo esperaba en cada amanecer del monasterio. Por eso, cuando sus padres intentaron recuperarlo, Sabás percibió con claridad que no podía volver atrás. Su padre, militar del imperio, soñaba con verlo seguir la carrera de las armas, su madre anhelaba reconstruir el vínculo perdido. Pero en el corazón de Sabás ya se había encendido una luz que nada podía apagar, la certeza de que el Señor lo llamaba a una vida totalmente consagrada. Con humildad, pero con una firmeza sorprendente para su edad, Sabás les dijo que su futuro no estaba en la vida civil, sino en la vida monástica. No había resentimiento en él, solo una profunda obediencia a la voz interior que lo guiaba. Y fue esa misma certeza la que lo llevó a dar un paso decisivo, abandonar Capadocia y emprender el largo viaje hacia Palestina, la tierra donde los grandes padres del desierto habían hecho florecer una espiritualidad poderosa y luminosa. El camino no fue fácil. Atravesó regiones inhóspitas, soportó dificultades de viaje, y cargó consigo únicamente lo indispensable. Pero cada paso alimentaba su convicción, Dios lo llamaba a más. Cuando llegó a Jerusalén, fue acogido por uno de los gigantes del monacato oriental, San Eutimio, quien de inmediato discernió en él una hondura espiritual poco común. No era frecuente encontrar en un joven esa mezcla de humildad absoluta, obediencia perfecta y ardiente deseo de santidad. Eutimio lo envió al monasterio de San Teoctisto, donde Sabás profundizó en la vida comunitaria. Allí mostró una capacidad extraordinaria para aprender, servir y hacerse pequeño entre los demás. Pero había algo en él que ya no podía contenerse, el desierto lo llamaba. La vida comunitaria era buena, edificante, necesaria, pero su alma buscaba una soledad más radical, una intimidad más directa con Dios. Así comenzó a retirarse durante largos periodos a las cuevas del desierto de Judea, viviendo en condiciones extremas, alimentándose solo del trabajo de sus manos y de la providencia divina. En aquella soledad abrasadora, donde la noche cae sin ruido y el día parece infinito, Sabás encontró lo que había buscado desde niño, un silencio que no era vacío, sino presencia, una soledad que no era abandono, sino abrazo. Fue allí, entre rocas y vientos ancestrales, donde Sabás escuchó plenamente el llamado de Dios. Su vida ya no le pertenecía. Estaba destinado a una misión que él aún no imaginaba, una misión que transformaría el desierto en un lugar de encuentro, y su nombre, en una de las columnas del monacato oriental. La transición de Sabás desde la vida solitaria en las cuevas hacia la guía de comunidades enteras fue casi inevitable.
Su santidad silenciosa, su obediencia absoluta y esa paz profunda que lo rodeaba actuaban como un imán espiritual. Hombres de diferentes regiones comenzaban a llegar al desierto buscando algo que el mundo ya no ofrecía: autenticidad, pureza, un modo de vida que reflejara sin concesiones el Evangelio. Y en Sabás, encontraban no solo un maestro, sino un testigo vivo. La fama de su virtud no surgió de discursos ni de gestos grandiosos. Surgió de su manera de vivir. Su disciplina era radical, pero sin rigorismos inútiles, su humildad, evidente en cada acción, su caridad, infinita. Cuando los monjes veían cómo Sabás oraba, cómo trabajaba, cómo aceptaba sin queja las privaciones más duras, comprendían que Dios habitaba en él de un modo especial. Por eso empezaron a acercársele, deseosos de imitarlo. Con el tiempo, estos discípulos se volvieron tantos que Sabás comprendió que ya no podía permanecer aislado. Dios lo llamaba no solo a la soledad, sino a la paternidad espiritual. Así surgió su obra más monumental, la Gran Laura de Mar Saba, una auténtica ciudad espiritual cincelada en el corazón del desierto de Judea. La fundación de Mar Saba fue un acto de audacia y fe. Donde cualquier otro habría visto un terreno inhóspito, Sabás vio un santuario. Bajo su dirección, los monjes excavaron celdas en la roca, levantaron capillas suspendidas sobre precipicios y construyeron espacios destinados exclusivamente a la oración perpetua. La Laura se convirtió en un refugio para quienes buscaban una vida de penitencia profunda, pero también en un centro luminoso del monacato oriental. Su organización era sabia, alternaba momentos de soledad con tiempos de vida comunitaria, permitiendo que los monjes vivieran el equilibrio perfecto entre el recogimiento personal y la fraternidad. Pero la obra de Sabás no se limitó a Mar Saba. Fundó numerosas loures y monasterios, dejando una red espiritual que se extendía por toda Palestina. Él mismo elaboró normas de vida que regulaban la convivencia y preservaban la esencia del espíritu eremítico. Sus reglas monásticas, cargadas de sabiduría práctica y espiritual, serían adoptadas por decenas de comunidades durante siglos. En medio de todo esto, Sabás se convirtió también en un defensor incansable de la fe ortodoxa. Las disputas posteriores al Concilio de Calcedonia dividían a pueblos enteros, y muchos líderes espirituales preferían mantenerse al margen. Pero Sabás entendió que un padre del desierto no podía callar mientras la verdad estaba en peligro. Por eso, abandonó sus montañas y viajó a Jerusalén, a Cesarea y hasta Constantinopla para interceder ante emperadores y patriarcas. Su palabra sencilla, nacida de la oración y el sacrificio, tenía un peso impresionante. Incluso los gobernantes más poderosos escuchaban con respeto al monje del desierto. A lo largo de su vida, la tradición registra múltiples milagros, aunque Sabás nunca los atribuía a sí mismo, sino a Dios. Se dice que obtuvo agua en regiones donde nadie encontraba una gota, que curó enfermos con una simple bendición, que liberó a quienes sufrían opresiones espirituales, e incluso que protegió a su comunidad en momentos de peligro extremo. Pero quizá el milagro más grande no fue ninguno de esos prodigios visibles, sino su capacidad de transformar el desierto en un corazón palpitante de oración, en un lugar donde la presencia de Dios era casi tangible. Cuando Sabás ya era anciano, más de 150 monasterios seguían su estilo de vida. Su legado había pasado de ser la intuición de un joven herido a una obra monumental que marcaría la espiritualidad oriental para siempre. A pesar de la profunda santidad de su vida, San Sabás no estuvo exento de pruebas. De hecho, cuanto más crecía su influencia espiritual, más intensas se volvían las dificultades que debía enfrentar. El desierto, que tantas veces había sido su refugio, también se convirtió en escenario de luchas interiores y conflictos externos que pusieron a prueba su fortaleza y su fidelidad a Dios. La primera gran crisis surgió dentro de su propia comunidad. A medida que Mar Saba crecía, comenzaron a entrar monjes con distintas mentalidades y expectativas. Algunos deseaban una vida más cómoda, otros cuestionaban la autoridad de Sabás, y hubo quienes intentaron modificar el espíritu estricto de la Laura. La tensión llegó a tal punto que un grupo significativo de monjes se rebeló, rechazando su liderazgo. Para Sabás, esto significó una herida profunda, ver la obra nacida de tantos sacrificios dividida por orgullo humano. En lugar de aferrarse al poder o defenderse con violencia, Sabás eligió el camino del Evangelio, se retiró nuevamente al desierto, dejando que los acontecimientos siguieran su curso. Su silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Con el tiempo,
Los mismos monjes que se habían sublevado comprendieron la injusticia de su actitud y pidieron su regreso, reconociendo en él al verdadero padre espiritual de la comunidad. Otra gran prueba vino de fuera, cuando Palestina se vio sacudida por conflictos doctrinales y presiones políticas. En plena controversia post-calcedoniana, Sabá se vio obligado a intervenir una y otra vez para proteger la unidad de la Iglesia. Su fidelidad a la verdad lo llevó a enfrentarse con obispos poderosos e incluso a dialogar directamente con emperadores que buscaban compromisos teológicos peligrosos. Estos viajes, cargados de riesgos y agotamiento físico, pusieron a prueba no solo su sabiduría, sino su resistencia espiritual. A estas pruebas exteriores se sumaban las batallas interiores, inevitables en un alma que busca la santidad. La soledad extrema, el cansancio, las dudas y la aridez espiritual golpearon en más de una ocasión su corazón. Sabás conoció la tentación de sentirse abandonado por Dios, la angustia de no ver frutos inmediatos, el dolor de cargar sobre sus hombros la responsabilidad de tantos monjes que lo miraban como guía. Sin embargo, cada lucha interior lo purificaba más, lo volvía más dócil y lo preparaba para nuevas misiones. Incluso el entorno físico se convirtió en una prueba, sequías que amenazaban con dejar sin agua a la comunidad, incursiones de saqueadores, y los peligros naturales propios del desierto. En varias ocasiones, Sabás arriesgó su vida para proteger a sus hermanos, confiando únicamente en la providencia divina. Estas pruebas no disminuyeron su espíritu, lo fortalecieron. Cada dificultad lo hacía más semejante a Cristo, más libre del orgullo humano, más capaz de guiar a su comunidad con amor y discernimiento. Y así, entre persecuciones, conflictos y noches de silencio profundo, Sabás fue ascendiendo a una santidad luminosa, forjada en el fuego de la adversidad. Tras una vida entera dedicada a la oración, al silencio y al servicio de la Iglesia, San Sabás llegó a su ancianidad con la serenidad de quien ha cumplido la misión encomendada. Sus últimos años estuvieron marcados por una profunda paz interior, fruto de décadas de lucha espiritual, sacrificio y fidelidad inquebrantable a Dios. Aunque su cuerpo se debilitaba por el rigor del ascetismo y la dureza del desierto, su espíritu permanecía firme, luminoso, como una llama que no se apaga porque arde desde dentro. A los 94 años, una edad sorprendente para un hombre que vivió entre ayunos, vigilias y trabajos intensos, Sabás comprendió que su partida estaba próxima. Reunió a sus hijos espirituales, los monjes de la Laura, y les dejó palabras de consuelo, exhortándolos a permanecer fieles a la regla, a la vida de humildad y obediencia, y sobre todo, al amor que sostiene toda comunidad cristiana. No habló de sus obras, sino de Dios, no mencionó sus esfuerzos, sino la gracia, no buscó reconocimiento, sino que los dirigió a la fuente de toda santidad. Murió el 5 de diciembre del año 532, en el mismo desierto que había santificado con sus oraciones. Su muerte no fue un acontecimiento triste, sino una especie de coronación espiritual, el retorno a la presencia de aquel a quien había amado con total entrega desde su juventud. La noticia de su partida se extendió rápidamente por Palestina y más allá. Para muchos, Sabás no era solo un monje, sino un padre, un intercesor, un defensor de la fe que había mantenido la unidad de la Iglesia en tiempos turbulentos. Tras su muerte, su obra continuó viva. La Gran Laura de Mar Saba siguió siendo uno de los principales centros espirituales del monacato oriental, un lugar donde generaciones de monjes se formarían en la misma tradición de oración profunda y vida austera. Su regla y su ejemplo influyeron en comunidades enteras, desde Palestina hasta el monte Athos, marcando la espiritualidad de la Iglesia oriental durante siglos. Incluso en tiempos modernos, Mar Saba permanece como un testimonio vivo de su fe, un monasterio suspendido sobre el desierto, donde los muros de roca parecen repetir las oraciones de los antiguos padres. San Sabás es recordado como uno de los grandes pilares del monacato, un hombre que supo transformar su herida de infancia en una fuente de amor divino, y que hizo del desierto un lugar habitado por la gracia. Su cuerpo, venerado durante siglos, fue trasladado más tarde a Venecia, aunque una parte de sus reliquias permanece en la Tierra Santa. Sin importar dónde reposen, su legado espiritual sigue intacto, el llamado silencioso a buscar a Dios con todo el corazón y a dejar que Él transforme incluso las circunstancias más adversas en camino de santidad. San Sabás no solo dejó monasterios, dejó un modo de vivir. Un modo que sigue inspirando, desafiando y sosteniendo la fe de quienes buscan, como él, la voz de Dios en medio del silencio. Tras una vida entera dedicada a la oración, al silencio y al servicio de la Iglesia,
San Sabás llegó a su ancianidad con la serenidad de quien ha cumplido la misión encomendada. Sus últimos años estuvieron marcados por una profunda paz interior, fruto de décadas de lucha espiritual, sacrificio y fidelidad inquebrantable a Dios. Aunque su cuerpo se debilitaba por el rigor del ascetismo y la dureza del desierto, su espíritu permanecía firme, luminoso, como una llama que no se apaga porque arde desde dentro. A los 94 años, una edad sorprendente para un hombre que vivió entre ayunos, vigilias y trabajos intensos, Sabás comprendió que su partida estaba próxima. Reunió a sus hijos espirituales, los monjes de la Laura, y les dejó palabras de consuelo, exhortándolos a permanecer fieles a la regla, a la vida de humildad y obediencia, y sobre todo, al amor que sostiene toda comunidad cristiana. No habló de sus obras, sino de Dios, no mencionó sus esfuerzos, sino la gracia, no buscó reconocimiento, sino que los dirigió a la fuente de toda santidad. Murió el 5 de diciembre del año 532, en el mismo desierto que había santificado con sus oraciones. Su muerte no fue un acontecimiento triste, sino una especie de coronación espiritual, el retorno a la presencia de aquel a quien había amado con total entrega desde su juventud. La noticia de su partida se extendió rápidamente por Palestina y más allá. Para muchos, Sabás no era solo un monje, sino un padre, un intercesor, un defensor de la fe que había mantenido la unidad de la Iglesia en tiempos turbulentos. Tras su muerte, su obra continuó viva. La Gran Laura de Mar Sabás siguió siendo uno de los principales centros espirituales del Monacato Oriental, un lugar donde generaciones de monjes se formarían en la misma tradición de oración profunda y vida austera. Su regla y su ejemplo influyeron en comunidades enteras, desde Palestina hasta el monte Athos, marcando la espiritualidad de la Iglesia Oriental durante siglos. Incluso en tiempos modernos, Mar Saba permanece como un testimonio vivo de su fe, un monasterio suspendido sobre el desierto, donde los muros de roca parecen repetir las oraciones de los antiguos padres. San Sabás es recordado como uno de los grandes pilares del monacato, un hombre que supo transformar su herida de infancia en una fuente de amor divino, y que hizo del desierto un lugar habitado por la gracia. Su cuerpo, venerado durante siglos, fue trasladado más tarde a Venecia, aunque una parte de sus reliquias permanece en la Tierra Santa. Sin importar dónde reposen, su legado espiritual sigue intacto, el llamado silencioso a buscar a Dios con todo el corazón y a dejar que Él transforme incluso las circunstancias más adversas en camino de santidad. San Sabás no solo dejó monasterios, dejó un modo de vivir. Un modo que sigue inspirando, desafiando y sosteniendo la fe de quienes buscan, como Él, la voz de Dios en medio del silencio. La vida de San Sabás nos invita a mirar el desierto con otros ojos. No como un lugar vacío o estéril, sino como ese espacio interior donde Dios espera pacientemente a que dejemos de huir de nosotros mismos. Sabás no se convirtió en santo porque tuvo una vida fácil, se convirtió en santo porque permitió que su fragilidad, su soledad y su historia herida fueran transformadas por la gracia. Allí donde otros habrían visto abandono, Él encontró un llamado. Donde muchos habrían buscado consuelo humano, Él buscó la voz de Dios. Y en ese camino de silencio, obediencia y radicalidad, descubrió una libertad que el mundo no puede ofrecer. Su historia nos recuerda que la verdadera grandeza no se mide por el ruido que hacemos, sino por la profundidad de nuestra entrega. Que la oración puede sostener más vidas de las que imaginamos. Que incluso una sola persona, escondida en una cueva, puede convertirse en un faro de luz para generaciones enteras. En un tiempo como el nuestro, lleno de distracciones, angustias y búsquedas superficiales, San Sabás nos muestra que la santidad sigue siendo posible. Que podemos detenernos, entrar en nuestro propio desierto interior y permitir que Dios nos hable. Y, sobre todo, que una vida sencilla, vivida con amor y fidelidad, puede cambiar el rumbo de la historia sin que nadie lo advierta. Que su ejemplo nos impulse a buscar la verdad, a custodiar la fe y a abrir espacio para el silencio que transforma. Si esta historia tocó tu corazón y te ayudó a contemplar la profundidad del camino espiritual de San Sabás, te invito a no quedarte aquí. En la voz de los santos seguimos descubriendo vidas que iluminan, historias que inspiran y testimonios que nos acercan a Dios a través de la santidad. Suscríbete al canal, activa la campanita y comparte este video con alguien que necesite encontrar paz en medio del ruido. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que eleve el alma y fortalezca la fe. Gracias por acompañarnos, y que el ejemplo de San Sabás te guíe hacia tu propio encuentro con el silencio de Dios.